Buen día, mi nombre es Cristian David Sierra, aprendiz del curso Coordinación de Procesos Logísticos con el instructor Jorge Millán. Esta actividad es la presentación de las características de modos y medios de transporte en Colombia. Bien, entonces esta es una introducción a los modos y medios de transporte. Los modos de transporte pueden ser de carácter aéreo, marítimo, terrestre, por ductos y o tuberías. Bien, los medios de transporte se refieren a los tipos de vehículos usados según el modo escogido: avión, barco, camión, ferrocarril. También existe el transporte multimodal. Algo que pues siempre nos surge como esa pregunta, esa idea: bueno, ¿y dónde quedan las motos, las bicicletas, las camionetas, los carros? Bueno, todos estos dentro de un modo de transporte, el terrestre en este caso, que son un tipo de transporte minoritario, por así decirlo. El transporte marítimo. Bueno, ¿cuáles son las características del transporte marítimo? Presenta los costos más bajos de la distribución física internacional, dada su capacidad para movilizar mercancías de gran volumen, poco valor y su capacidad para recorrer grandes distancias. Uno de los puntos débiles es la lentitud, ya hablaremos de eso. Por lo tanto, los seguros deben ser adecuados por el tiempo, la distancia y sus frecuencias limitadas. El transporte marítimo se puede contratar en dos regímenes diferentes: régimen de fletamentos o tram, y transporte marítimo de línea regular o liner en español. Bueno, uno de los puntos débiles, que es la lentitud. Algunos que han pedido mercancía, que han mandado a importar mercancía, cosas, no sé, de China o otros lugares, se han dado cuenta que hay que esperar una semana, 2 semanas. Por las emergencias sanitarias se ha visto casos de hasta meses. O sea, pues yo en esos momentos yo no pedía nada, pero pues sí conocía del caso. Entonces es algo para tener muy en cuenta. Cuando pides algo de importado, yo les hablo del caso cuando pedía algún libro, creo que venía de México o de Estados Unidos, no recuerdo. Bueno, te llega a los tantos días, y aparte de eso, pues dependerá del país, ¿no? Pero pues aquí en Colombia te piden un impuesto de aduana, que por allá por el 2000, creo que era en el 2019, costaba como, aparte de lo que compraba, es un costo como de 70, 80 mil pesos, que al cambio de dólar eran como $20, ponle. Entonces, también hay que tener muy en cuenta que este transporte marítimo puede ser algo engorroso para cuando les toca algo como lo que me pasó a mí, y pues que deberán esperar tiempo. Bueno, hablaremos de los regímenes en el transporte marítimo, como el régimen de fletamientos o trampa. Se ocupa del tráfico de grandes volúmenes de mercancía, como graneles sólidos, minerales, cereales o graneles líquidos, como el crudo, productos industriales en gran número de unidades. Por ejemplo, hablando de los graneles líquidos como el crudo, por la tensión geopolítica que ha habido en los últimos años en Oriente Medio, pues se ha visto afectado esto, ¿no? Es algo a tener muy en cuenta en este medio de transporte, porque en los diferentes golfos, estrechos, como por ejemplo el estrecho de Hormuz, que es por donde se hace el transporte de petróleo que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, ha habido tensiones que muchas veces pues ponen en jaque la economía mundial, imagínense, o bueno, la economía en grandes partes, porque en la actualidad el 30% del crudo está viniendo de esa zona. Es algo a tener muy en cuenta. Los contratos de explotación de buques más frecuentes son fletamento a casco desnudo, fletamento por viaje o fletamento por tiempo. El contrato se concreta en un documento llamado póliza de fletamentos, PF o charter party. Una póliza de fletamento: fletador y fletante acordan, entre otras cosas, el tiempo de plancha, que es el tiempo que el barco debe permanecer en puerto dedicado a las operaciones de carga y descarga. Bueno, al tener, digamos, explicar este pequeño detalle es muy importante, porque si acuerdan el tiempo de plancha, que es lo de carga y descarga, podemos asumir que, bueno, debe tener un costo alto, porque el transporte en estos barcos o buques puede durar días o semanas. Que imagínense un barco pues que debe cruzar de Oriente Medio hacia el mar Mediterráneo. Durará, creo que en este caso dura hasta 9 días ese transporte. Entonces es algo a tener muy en cuenta. Bueno, otro régimen es transporte marítimo de línea regular. Es adecuada para el tráfico de carga general, contenerizadas,
que son mercancías de mayor valor como bienes de consumo y productos industriales. Puede ofrecer escalas frecuentes, tarifas estables y servicio a largo plazo. Los términos de línea o línea terms son las condiciones establecidas por la línea en las que el buque de línea toma a cargo la mercancía de transporte. Esto es muy curioso, ¿no? Porque una vez la empresa que transporta toma a su cargo la mercancía, hay como en el transporte terrestre, ¿no? Está este caso, ¿no? La mercancía se vuelve, entre muchas comillas, propiedad de la empresa transportadora, que si le pasa algo a esa mercancía, la empresa que contrata a la empresa transportadora le va a pedir que le responda por esa mercancía. Por lo general hay seguros para esto y todo este tipo de cosas. Es algo a tener muy en cuenta en este tipo de régimen. Transporte aéreo es ideal para transportar carga general y perecedera. Por su rapidez, los costos de los seguros son más bajos. Generalmente se transportan productos perecederos, químicos y farmacéuticos, electrónicos y telecomunicaciones, animales vivos y productos frágiles. De pronto algo a tener en cuenta es que también el transporte de personas, ¿no? Es decir, como el transporte comercial turístico, como por ejemplo si vas por tierra de aquí del centro del país hacia la costa atlántica te va a tomar varias horas. En cambio, pues si vas en transporte aéreo, pues esas horas se van a reducir drásticamente. Lo mismo que vayas de un país a otro, por ejemplo, Colombia, Estados Unidos. En vez de un transporte que puede durar incluso días, pues se reduce algunas horas. También existe el transporte aéreo como los helicópteros ambulancia, que es algo a tener muy en cuenta. Es algo que de pronto aquí no se menciona, pero es bueno tenerlo en cuenta. Bueno, el transporte terrestre es el único medio de transporte capaz de realizar por sí mismo un servicio puerta a puerta. Es decir, puede recoger la mercancía en la fábrica del exportador y entregarla directamente al importador. Las tarifas son regidas por el libre mercado. Bien, digamos que aquí habla de exportador e importador, pero hablemos de esto aquí en término interno. Muchas veces cuando contratamos vehículos, nosotros por algún negocio o lo que sea, nos es muy conveniente porque sí, recogen en la puerta y entregan en la puerta. Entonces es un modo de transporte muy conveniente, muy fácil, sirve para cargar casi lo que sea, obviamente lo permitido pues lo que permita, digamos, la ley, ¿no? Y bueno, y las condiciones del vehículo. Transporte ferroviario es un transporte muy utilizado a nivel mundial porque está asegurado su infraestructura con respecto a vías y vehículos. Ofrece diferentes tipos de carros de carga ferroviaria en furgones, góndolas, tolvas, trailer, tanques, carros dúplex y triplex. Los furgones se contratan para transportar productos que requieren protección contra el ambiente con amortiguadores para transportar carga frágil, sensible a la vibración y los movimientos bruscos sin control de temperatura. Digamos, hay vehículos para productos perecederos con condiciones y control de temperaturas. Las góndolas transportan materiales que no necesitan protección contra el medio ambiente. Las características de esto es que se reducen los costos de transporte en distancias largas. Las tolvas se utilizan para el transporte de productos industriales que no requieren protección contra el medio ambiente, como el carbón. Las graneleras transportan productos agroindustriales que requieren protección contra el medio ambiente, igual las cementeras. Los carrotanques son cerrados, herméticos, se utilizan para transportar líquidos o gases como la gasolina, hidrógeno u oxígeno líquido. Transporte multimodal. El transporte multimodal es aquel en el que es necesario emplear más de un medio de transporte para transportar la mercancía desde su lugar de origen hasta su destino final, pero mediando un solo contrato de transporte. Este modo se utiliza a fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de transbordo de materiales y mercancías. La elección de modo y medio de transporte para exportar o importar un producto dependerá de factores como la naturaleza del producto en cuestión, características químicas, fragilidad, peligrosidad, etc. El peso, el volumen, precio, punto de origen y destino. Transporte por ductos y o tuberías. El transporte por tubería o transporte por ducto es un modo de transporte de gases líquidos, sólidos y multifásico, dirigido en general a través de las tuberías que constituyen una red o un sistema de transporte. Tiene ventajas como su rapidez, seguridad, confiabilidad, bajo impacto ambiental y es económico a largo plazo. Bueno, como lo que es seguro, por ejemplo, los oleoductos que había entre
Oriente y Occidente, ¿no? Hablando de Rusia y Europa, ¿no? Y Europa Occidental, como por ejemplo el Nord Stream, que los destruyeron, donde ahora Rusia pues ya no está tan interesada en su expansión hacia Occidente, sino ahora ya están construyendo nuevos oleoductos hacia el Oriente. Es algo muy curioso que estaba pasando en cuestión geopolítica mundial.